Muy buenos días, saludando a Montserrat y al auditorio. Bien, a ver, dime, puntos de vista, hay un asunto de empleo por ahí, hay asunto de ventas, dime. Sí, en efecto, como tú comentas, hay datos que nos están señalando que el consumo apoya la reactivación económica. La pregunta es, ¿se mantendrá esta tendencia? Si lo observamos, ayer la ANTAD, o la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, anunció sus cifras al mes de marzo. Sin embargo, hay que señalar que lo compara con el mes de marzo de 2020, donde desde el 24 de ese mes se suspendieron las actividades, mientras que este año tenemos las actividades reactivándose de forma importante. Por lo tanto, empezamos a tener ya distorsiones en las cifras. ¿Esto por qué? Nos acabamos de ver en los encabezados. Se dice que es el mes de marzo más importante en crecimiento. En efecto, aumentó un 6.5% anual si veo a las mismas tiendas o un 8.8% anual con tiendas nuevas. ¿Y esto qué significa? Si hay aumento en el consumo, si hay aumento en las ventas, pero la diferencia tan drástica se debe básicamente a la base de comparación. Si recordamos en abril, vamos a tener una comparación todavía más drástica. Por lo tanto, si hablamos de abril, las ventas a mismas tiendas fácil van a llegar a 2 dígitos. Si esto complementamos los datos que ayer dio el Seguro Social sobre el empleo formal, donde se crearon 88,771 empleos al mes de marzo, se tiene que en los primeros 3 meses, considerando enero, febrero y marzo, se han creado 83,225 empleos mensuales. ¿Y esto qué significa? A la fecha tenemos todavía un déficit de 457,234 empleos en los últimos 12 meses. Si esto lo comparo con mi promedio mensual generado, quiere decir que en 5 meses tendremos niveles similares a los de enero de 2020. La pregunta es, ¿se mantendrá? Porque tenemos ya en esta semana prácticamente lo que es la discusión de la ley outsourcing, la discusión de la ley de hidrocarburos. Algunos señalan que puede ser mañana. Lo que es cierto es que el 29 de abril es la fecha límite para aprobar todo este paquete de leyes. Y esto desde luego me va a afectar a los empleos, me va a afectar la inversión y por lo tanto al consumo. Y si bien vamos a tener cifras importantes, la pregunta es, ¿realmente estamos creciendo o solamente es una recuperación paulatina económica? Es lo que tenemos que estar viendo en estos periodos que todavía queda, Eduardo y Auditorio. Bueno, pues ya iremos viendo, por lo pronto, pues vamos a ver cómo avanza la vacunación que es clave para poder aspirar a una reactivación económica con un poco más de orden, a pesar de que el gobierno ha negado la posibilidad de intervenir en el proceso de recuperación, estableciendo políticas públicas para propiciar que las cosas se hagan como quiere o como cree que deben de hacerse y a la velocidad que requiere la circunstancia por la que atravesamos. Y además, tenemos, aparte del factor de vacunación, tenemos el nivel de confianza. Y aquí es justamente donde se dice que ya no hay ningún tipo de declaración política por parte de nuestro señor presidente. Y sin embargo, día a día lo hace. Y ante ello, la confianza puede seguirse minando, podemos tener menores inversiones Ujú. y sobre todo, lo acabamos de ver ahorita con un candidato por Guerrero, cuyo nombre no voy a decir por respeto al auditorio, simple y sencillamente ese tipo de actividades tratando de que la gente lo apoye de una forma agresiva, no deja nada a la civilidad. Y ante ello crea desconfianza. Y entonces la pregunta es, ¿y el 6 de junio tendremos unos, unas elecciones tranquilas? ¿Se respetará el voto? Son dudas que todavía existen, Eduardo y Auditorio. Y Vamos a, ante ello sí. tenemos que estar muy pendientes de cómo van evolucionando las situaciones. No es posible que sigamos con el mismo comportamiento político del siglo pasado y para colmo de principios, cuando ni siquiera había civilidad política. Y desgraciadamente la civilidad política se está perdiendo. Para mayores informes, basta con ver los libros de Luis Espota en La costumbre del poder.
me retrata exactamente el mismo comportamiento de los políticos que estamos teniendo actualmente. Sí. Escritos allá por la década de los 40, 50 del siglo pasado. Pues muchas gracias, Víctor, muy preciso tu comentario. Gracias. Ya estaremos comentando el transcurrir de las noticias y de los indicadores. Muchas gracias.